Leiner, encantado de recibirte en el programa. Un Reto placer, Siglo como XXI. siempre, un placer. Hablemos de las grandes cifras macroeconómicas. La economía está creciendo, según el Banco Central, un 4%. Hay que ver cuáles son los sectores ganadores y cuáles son los perdedores. O sea, cuáles son los que han generado ese gran crecimiento. Pero no cabe duda que el país está bien en su balance comercial. Hay un exceso de dólares, ¿verdad? Generamos un superávit, digamos, de dólares importante. Eso significa que el tipo de cambio se va a quedar ahí en los 500 o puede todavía revolar un poquito más si es peligroso, ¿ah? Porque la inflación todavía es negativa, según lo que sacan hoy los periódicos. Ya después de 16 meses. Sí, estamos en un ciclo económico muy particular. Eh, la verdad es que digamos, el balance macroeconómico uno lo consideraría un balance estable. El crecimiento visto desde fuera es un crecimiento muy importante. Yo creo que es de los más altos de América Latina, con excepción creo que de Argentina, que va a crecer un poco más, pero que viene de una recesión muy fuerte. Y la inflación sigue una tendencia por debajo de la meta del Banco Central, De 2 a 4. 2 a Sí. 4, digamos, está, inclusive en este ciclo ha estado en meses, ha estado negativo. Este mes pasado tuvo un repunte poquitito, digamos, pero tiene que ver más con algunos productos agrícolas y algunas cadenas de producción que están, digamos, viéndose afectadas a nivel global, cereales y demás. Pero en general, el ciclo macroeconómico uno podría decir que es estable. Con una cosa que es Un particularmente... déficit fiscal de un 3 y exacto, pico por ciento, ¿verdad? con un problema fiscal que se agranda por un problema además De de deterioro de ingresos. los ingresos ya diagnosticado el trimestre anterior por el Ministerio de Hacienda y preocupante y alarmante porque cuando aprobamos en el 2018 la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, se pretendía que el IVA y que los cambios en el impuesto sobre la renta y demás iban a poder resolver una estabilidad fiscal. La estabilidad fiscal por el lado del gasto se ha mantenido, digamos, pero la verdad es que hoy estamos haciendo agua con los intereses de la deuda. Siguen siendo realmente 3 y pico por ciento. son casi un 5, Casi pero un 5. una vez sacas el superávit primario, que es de 1.3, o sea, te queda... Hay un balance primario positivo todavía. Hay un balance primario positivo, digamos, es un balance a costa ¿verdad? De exprimir prácticamente el gasto social, ¿verdad? La educación, no se paga prácticamente nada de la deuda con la caja, hay una restricción bastante fuerte en materia de gasto Aumentos de salarios muy congelados, congelados los salarios prácticamente. están congelados y la situación de las instituciones públicas, digamos que en materia de nuevo empleo ha estado congelado, excepto en los sectores estratégicos como seguridad, donde se ha cedido un poquito. Bueno, en crecimiento no solo de salarios, sino de que se le está dando ahora más personal para el año entrante. Sí, bueno, y es claro que estamos ante una crisis, ¿verdad? Cada vez Seguridad. desbordado en materia de seguridad y en una transformación de la situación del empleo, que en algún momento discutíamos y demás, que es ahí donde se está dando, digamos, la mayor dinámica, ¿no? Es una sociedad que está envejeciendo muy rápidamente y el mercado de trabajo muestra ya esa tendencia. Las cifras de la parte formal del mercado de trabajo muestran que ha habido un deterioro, ¿verdad? Muy fuerte en los ingresos de la seguridad social, sobre todo los regímenes de pensiones, el régimen de reparto de la caja, ¿verdad? Que está muy pronto a padecer de una situación ya donde se empiezan A tocar las a tocar reservas. las reservas, que es como el 2035, en el último estudio actuarial de la SUPEM. Y el país
Bueno, están tocando el ropa ahora, mucha gente, ¿no? El año entrante viene, para los que vienen manejando un espacio de quinquenio, viene el Fondo de Capitalización Laboral y las familias podrían tener un alivio, digamos, en su condición financiera, porque cada 5 años hay un empujón ahí, lo que uno podría llamar un aguinaldo adicional en el proceso. Pero la verdad es que la situación de las familias es compleja. La población económicamente activa está cambiando drásticamente. Hubo un ajuste por el lado de las mujeres, una salida del mercado laboral de más de 50,000 mujeres en este ciclo de 2 años, que está de alguna manera cuestionando nuestro mercado laboral en relación con las posibilidades que tienen los jóvenes, las mujeres y algunas personas, sobre todo cuando pierden su empleo después de los 40, 45 años, para regresar o retornar al mercado formal. Pareciera que la obsolescencia de los trabajadores, aún aquellos que han estudiado una profesión de ingeniero o lo que podríamos llamar profesionales, ¿verdad? Es altísima. Y con la llegada de la inteligencia artificial y todas estas nuevas plataformas de servicio que eso involucra, estamos teniendo una recomposición de la fuerza de trabajo muy fuerte. Y esto apenas empieza, probablemente. ¿Y las universidades están preparadas para el cambio? Mira, puedo decirlo en relación a donde yo trabajo, yo creo que todavía no. Estamos aprendiendo rápidamente a usarla y experimentando con lo que es la inteligencia artificial, pero inclusive el trabajo in situ en las universidades va a cambiar muchísimo. La forma en cómo se dan los cursos, la forma en cómo se aprende y cómo se enseña va a transformarse. Está transformándose día a día. El reto es enorme porque estamos ante un fenómeno que es mucho más que una transformación digital. Estamos frente a un fenómeno en donde la dinámica de cómo se apropia y se gestiona el conocimiento se está transformando. Nunca en la historia de la humanidad habíamos tenido una máquina que aprende más rápido y además que aprende con una potencialidad mucho mayor que lo que los seres humanos podemos hacer. Entonces, nadie puede estar sintiendo el piso firme. En este momento, ninguna profesión, ninguna persona que no esté usando inteligencia artificial ya o que la vaya a usar en los próximos años, puede sentirse tranquila, porque el fenómeno va a estar o va a generar que las generaciones se vuelvan mucho más rápidamente obsoletas. Y esto es un llamado a la Internet 5G, es un llamado a digamos, al entrenamiento de las personas en el uso de la inteligencia artificial, es un llamado a que las pymes, los empresarios fomenten a que su trabajador haga esa transformación, porque vamos a ver, lo que sucede cuando hay una transformación radical como la que estamos viviendo es que los recursos quedan obsoletos. Al igual que los telares quedaron obsoletos cuando vino la máquina herramienta, y se podía hacer mecánico. La regla de cálculo. O al igual que cuando pasaron lo digital, ¿verdad? Transformó lo analógico. Hoy la inteligencia artificial puede transformar al ser humano y volverlo obsoleto de una forma muy rápida. Estamos hablando de procesos que pueden durar años, ¿verdad? O sea, no estamos hablando de... Pero eso puede significar mayor productividad también. Por supuesto. Si lo sabemos manejar, entonces simplificamos muchas operaciones, ¿verdad? Sobre todo, digamos, el Estado costarricense puede comenzar a analizar cómo simplificamos todas las operaciones y todos los... La transformación es horizontal. En todos los procesos puedes lograr mejoras de eficiencia que dan, digamos, aumentos muy fuertes en la productividad de los trabajadores.
hay que cambiar la forma en cómo hacemos las cosas. Y esa dinámica de cambio es muy difícil cuando el ser humano no está adaptado y no está en el entorno y en el ambiente. Ya se empiezan a ver manifestaciones. Pero los sistemas de enseñanza tienen que revolucionarse. Por supuesto. No, es parte de... El tema ya no es la información, porque las bases de datos y el uso de las bases de datos grandes, ¿verdad? Están transformando la forma en cómo las personas realizan su trabajo. Hoy en día es más importante alguien que haga buenas preguntas a alguien que te dé buenas respuestas, porque la profesión médica, el abogado, el contador, el analista financiero, inclusive los economistas, en una serie de cosas que hacemos, Una simulación. es mucho más importante. Mucho más y lo y digo, saber manejar las herramientas. yo he tenido la oportunidad, tal vez por estar en el medio académico, de estar con el ChatGPT desde que empezó en la versión 1.0. Ahora tenemos la versión 4.0, que ya lo puedes manipular con la voz, o sea, ya no necesitas ni escribirle. Pero entrenar un chat, o sea, entrenar un chatbox para que se convierta en un asistente tuyo para tus labores cotidianas es lo más inteligente que puedes hacer, seas un médico, seas un abogado, seas un economista, seas un analista financiero. Porque la gestión de las bases de datos que hace digamos, esta nueva inteligencia artificial cambia y aumenta tu productividad. Efectivamente, la pregunta es, ¿y el empleo? ¿y el que no lo usa? ¿Y el que no lo usa? Y el que no lo va a usar, ¿dónde va a quedar? Y por eso uno lo que se preocupa es qué va a pasar con los sistemas de enseñanza, pues es una revolución en la enseñanza también. En el INA, en las universidades, en todo. No, imagínate que un profesor ya hoy es aburrido porque el acceso a la información, videos, ¿verdad? Todo lo que hay en YouTube, le permite al estudiante complementar muchísimo mejor que si estuviera en tu clase todo el día, ¿no? Oyéndote repetir cosas. O sea, si no sos un profesor que se transforma en esa tecnología y la usa completamente, estás obsoleto. Pero si además el estudiante puede entrenar su propio chatbox de inteligencia artificial y puede aumentar, potenciarse, puede ser mucho más rápido que el profesor, porque además tiene muchísimo más habilidades tecnológicas que el que está en la universidad. Entonces, la obsolescencia del profesor universitario también es un tema, digamos, a cuestión de tiempo. De corto tiempo ya. De muy corto tiempo. Profesor de inglés, sí. O sea, absolutamente caducados si no cambian la forma en cómo enseñan el inglés. Y estoy hablando de lenguas. Profesores de matemáticas. ¿No? Todas estas áreas en donde lo que hay es mecanismos que pueden ser automatizados y donde el conocimiento está acumulado en bases de datos, en bases de información. La verdad es que vamos a terminar con una pequeña clase de trabajador muy cualificado que va a ganar muy bien y una gran cantidad de personas que van a estar obsoletas en el mercado laboral. Y es una gran reforma que hay que hacer en el mercado laboral, en el sistema educativo, y que nos va a afectar los números macroeconómicos, ¿verdad? De empleo, de exportaciones, ¿verdad? De hecho, ya las zonas francas costarricenses están experimentando con procesos de inteligencia artificial, y con la llegada de la 5G va a ser mucho más dinámico, ¿no? Porque una máquina se puede administrar mucho mejor desde fuera, inclusive, sin necesidad de tener control de personas aquí. Pero vos que estás tan involucrado en la Universidad Nacional, ¿qué sentís que la rectoría, el consejo está preocupado? ¿Hay debates, hay seminarios, se están consiguiendo asesorías de gente que apoye? Lo importante quizás del mundo universitario que hace diferencia con el mundo empresarial es que el mundo universitario siempre estuvo integrado hacia afuera. Entonces, digamos, si hay una cultura de colaboración y de relación con entidades, universidades que están a la vanguardia en estos procesos,
Y entonces no son los entes burocráticos, administrativos, el consejo, la rectoría los que realmente motivan este cambio, sino que es la dinámica del profesor propia que ha empezado a ver la potencialidad que tiene todo esto y entonces empieza a conquistar a sus estudiantes y a meterlos en experimentos que de repente se vuelven una cosa interesante y hay casos de éxito muy interesantes que están empezando a darse, no solo en la UNA, en la UNED, en la UCR, en el TEC, en la UTN, más por iniciativa de los profesores Que por el consejo. que por iniciativa por la política. del CONARE y demás. Pero eso pasa siempre. Es, new things no aparecen, ¿verdad? De cosas viejas, de instituciones viejas. Las instituciones cambian cuando en realidad la base social cambia. Y al igual que el sistema educativo en secundaria o en primaria, los actores hoy del cambio son los estudiantes, no los profesores. Y obviamente cuando tus estudiantes cambian, tienes necesariamente que responder a ellos. Bueno, y eso se va a necesitar, lógicamente, muy buena conectividad y sobre todo, esa transformación, ¿qué significaría en el Estado, digamos? Porque yo diría que el requisito más importante es un acuerdo social nuevo, en donde se permita que las personas puedan adaptarse al cambio, ya sea un trabajador, ya sea un profesor universitario, ya sea un estudiante. Y claro, las condiciones básicas son conectividad de la mejor calidad, acceso a todas estas nuevas tecnologías y ya sabemos que si tenemos un buen proceso educativo, si tenemos trabajadores y trabajadoras competentes, vamos a tener inversión extranjera asegurada, porque estamos en una posición global, en un punto geopolítico y geoeconómico muy estratégico, digamos, para empresas de los Estados Unidos, de Europa. Somos una sociedad que ha tenido, digamos, históricamente una gran capacidad de adaptarse a los cambios. Aquí el gran desafío. Y una gran confianza en el respeto de los derechos. Claro, la comprensión de este tema. La institucionalidad ha sido muy importante. Jorge, lo más importante al final es que la sociedad entienda que ese proceso es un proceso inevitable y que entre más rápido nosotros nos enfrentemos a ese cambio, más rápido vamos a lograr tener los beneficios del cambio y más rápido vamos a poder, digamos, experimentar con todas estas tecnologías y al final lo que se haga en la universidad, lo que se haga en el INA, lo que se haga en las instituciones técnicas es lo que nos va a permitir, en el MEP, por supuesto, es lo que nos va a permitir tener nuevas poblaciones que multipliquen la productividad ojalá por 2, por 3, por 4, por 5, porque además nos estamos volviendo mucho más viejos como sociedad, ¿verdad? Entonces necesitamos que nuestros jóvenes produzcan mucho más de lo que nosotros producimos. Y Costa Rica tiene comparado con otros países de la OCDE, tiene una productividad relativamente baja todavía. Estamos en un ciclo, digamos, y claro, sí, ya cuando entramos a la OCDE nos comparamos con los de que verdad. hay que compararse. Sí, entonces ya no somos del ciclo medio, estamos en la parte de abajo en materia de muchos de estos temas tecnológicos, de productividad. Digamos, no somos los últimos porque hay algunos países que nos acompañan en esa, digamos, órbita, pero sí tenemos muchísimo que aprender y muchísimo que escalar en ese proceso. Pero sin olvidar que el factor más importante no es la tecnología, son las personas. Son las personas utilizando esas tecnologías las que realmente nos van a dar respuesta a los problemas múltiples que hay que atender en lo productivo, en lo público, en lo social, en lo ambiental, ¿verdad? Entonces, yo diría que sí es un gran desafío, pero bueno, es también una gran esperanza. Hay que ver la inteligencia artificial y la transformación de la economía con esperanza. Bueno, encantado de verte. Un placer. Muchas gracias.